Hola, mucho gusto. Este es Tangente nuevamente. Estamos hoy en el serial que hacemos de entrevistas a personalidades, especialmente del mundo político guatemalteco. Así que el día de hoy va a salir esta entrevista el día miércoles, un día típico para las entrevistas, pero había que hacer el ajuste porque estamos hablando con una persona que en este momento está haciendo ajustes precisamente para el nuevo puesto que tiene. Venía del Congreso. Y es el primer cambio que hace Bernardo Arévalo en el gabinete y un cambio que yo celebro que se haya hecho realmente. Creo que es una persona que tenía que estar a cargo y con un buen periodo de tiempo para imprimirle su visión a la institución en el Ministerio de Ambiente. Tenemos hoy a la ministra Patricia Orantes. Bienvenida, Pati. Ay, muchas gracias, Javier, por tenerme en ese espacio. Yo siempre he sido fiel seguidora y qué rico se siente poder estar de este lado del micrófono ahora. Gracias por la invitación. No, a ti por venir. Y hago otro disclaimer. Pati es una persona que yo aprecio, admiro, es una amiga. Así que es más difícil, es un compromiso hacer este tipo de cosas. Pero te lo agradezco que hayas venido, realmente que me des el honor de entrevistarte, Pati. Bueno, vamos a ver de qué va a venir esta entrevista el día de hoy. Queremos conocer más a Pati Orantes, a saber qué te motiva, qué te ha llevado aquí. Y por supuesto saber la visión que tienes, especialmente alrededor de la cartera que manejas y cuáles van a ser tus prioridades. Así que sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Súper. Pati, hija de personalidades también, ¿verdad? Muchas leyendas urbanas ahí, francamente. Pero ese es el momento precisamente de tenerlas. O sea, tu familia era una familia política. Totalmente. Tu mamá antropóloga, ¿verdad? Sí. La legendaria Megan Thomas. Correcto. Pero mi papá no es Carlos Orantes Trócoli, esa es parte de la leyenda urbana. Entonces cuéntanos un poco, cuéntanos esa parte de tus papás un poco. Me gustaría saber acerca de tus papás y cómo eso te llevó a ser Pati Orantes, básicamente. Digamos, dónde te criaste, dónde te educaste y qué te llevó a ser una bióloga graduada de la San Carlos, estudiar políticas públicas y ser una de las referencias en el tema de lo que es medio ambiente, recursos naturales en este país. Bueno, esa es una pregunta de toda mi vida. Por eso, empecemos con tus papás, creo que es importante. Contanos qué fue crecer en el núcleo familiar de los Orantes Thomas. Pues la verdad es que fue una experiencia muy especial porque me tocó tener una familia culturalmente muy diversa. Mi mamá, norteamericana, que se la trajeron a vivir a Guatemala desde muy chiquita. Entonces, tengo toda esa, digamos, esa parte cultural, de alguna manera, con mi familia materna y luego mi familia paterna, guatemalteca, y muy religiosa. Me permitieron también conocer un poquito más porque la familia de mi madre no era religiosa, entonces esa combinación fue muy rica. Y bueno, mis padres solo estuvieron casados un año o menos. Yo viví sobre todo con la familia materna y me reencontré con mi padre ya casada, como a los 20 y pico de años, y fue un reencuentro muy lindo. Nos llevamos muy bien, él ya murió. Y mi madre, de muy temprana edad, tenía un alto sentido de la injusticia en Guatemala. Se metió a estudiar a la Landívar, antropología, y la agarró la guerra. Fue una gran luchadora social y básicamente comía, almorzaba, desayunaba, escuchaba todo sobre temas de la necesidad de cambiar Guatemala, y ahí fue donde me fue surgiendo la inquietud. Siempre pensé en trabajar para el Estado, para cambiar grandes cosas, pero a los 16 años tenía un padrino que a los 16 años me dijo, mira, él era un gran pensador y me dijo, la gran última batalla de la humanidad va a ser por salvarse ella misma por la destrucción del planeta. Y ese chip se me grabó muy fuertemente y entonces quise estudiar, digamos, ecología política, por decirlo de esa manera, ¿verdad? La gran relación entre la sociedad y la naturaleza. Cuando regresé a Guatemala, porque tuve que salir al exilio, mi mamá me sacó de chiquita. Cuando regresé quería estudiar algo como ciencias ambientales o ecología política, no había, lo que había era biología, y afortunadamente, porque es una carrera bellísima, y así fue como me convertí en bióloga. Y luego saqué 2 maestrías, una en administración pública pensando en el Estado y otra en políticas públicas para el desarrollo. Y
y heme aquí. Y hete aquí, esa parte del exilio, ¿cómo se vive en el exilio? ¿Cómo lo entiendes? ¿Tenemos que salir del país? ¿Y cómo te marca la parte de haber vivido afuera en tu infancia? Sí, la verdad es que debo decir que como niña probablemente lo viví de manera muy diferente a como lo están viviendo ahora muchos adultos que han tenido que salir en los últimos muy pocos años porque de alguna manera uno siendo niña, yo tenía 11 años, no termina uno de comprender la vastedad, ¿verdad? Y ¿Qué año saliste del exilio? 81, ¿verdad? Los años más Más duros de la duros, sí. represión. Tangente viene a ustedes por el gentil apoyo y patrocinio de Piedrasanta. Recuerden ustedes que en Piedrasanta en esta ocasión tiene una promoción y es 25% de descuento. Es un montón de descuento. Si ustedes pagan a través de la aplicación Sigi, Z-I-G-I, Sigi, búsquenla ustedes en sus... puede ser en la tienda de aplicaciones para Android o la de iPhone, Z-I-G-I, Sigi. Paguen ustedes en Piedrasanta y van a tener 25% de descuentos. No desperdicie usted esta oportunidad. Llegué a México, en México hice mi secundaria, pero lo que me dio fue una experiencia de vida muy, muy grande, muy fuerte. No puedo quejarme porque siempre llegué a vivir a casas de familias amorosas sin necesidades económicas. Entonces, de verdad que tuve un exilio, por decirle de alguna manera, para nada similar al que han tenido que vivir la gran mayoría de gente que se ha tenido que exiliar de Guatemala. Y bueno, en el 89 regresé a incorporarme a la San Carlos, y que ha sido una de las etapas más hermosas de mi vida, poder pasar por la San Carlos. Y bueno, eso. Dijiste algo muy potente, dijiste que había que salvar a la humanidad de sí misma, y muchas personas cuando piensan en los ambientalistas, piensan en personas que ponen por encima a otras especies o digamos al ecosistema o la idea de ecosistema encima de la persona, y no es así. Realmente lo que estamos haciendo es, como bien dices, es haciendo sostenible o tratando de llegar a ser sostenible la vida humana, sobre todo porque ha ido a un ritmo acelerado hacia la no sostenibilidad y es reciente. Realmente no sé si a ti te angustia lo mismo que a mí, es cuando llega uno a entender que el momento en que la vida humana se hizo insostenible o empezó a, digamos, a comerse los recursos a una velocidad a la cual no se reponían, es un fenómeno relativamente nuevo o reciente en la historia de la humanidad. ¿Cómo se explica eso? Sobre todo porque la carrera que has hecho, a pesar de que dijiste, yo quería trabajar en el Estado, ha sido esencialmente afuera, con periodos muy intensos de trabajar en el Estado como es el actual. Correcto. Sí, bueno, la verdad es que probablemente podríamos hablar de la revolución industrial como el gran inicio, ¿verdad? De donde la curva empieza a ser tan empinada en términos de consumo insostenible de recursos naturales, acompañado de un modelo de consumismo muy fuerte. Y hoy por hoy tenemos 3 grandes crisis ambientales, una enorme, que es la desaparición de la biodiversidad, ¿verdad? Tenemos 75% de mamíferos ya extintos, que son con los cuales uno probablemente se identifica mucho más también como mamífero. Tenemos la gran crisis de la contaminación. Todo está contaminado, todas las aguas, los mares, el aire, hasta nuestros cuerpos, ¿verdad? Probablemente muchos de nosotros ya tenemos microplásticos y otras partículas adentro. Y la gran crisis claramente del cambio climático. Pero a mí no me gusta ser alarmista, porque yo la verdad es que me preocupo, me duele, pero veo mucha esperanza, necesidad, conciencia creciente, sobre todo entre la juventud. Es increíble cómo la juventud de ahora, probablemente una de sus primeras prioridades, además de encontrar trabajo, ¿verdad?, es reconciliarse, que nos reconciliemos con la naturaleza. Hace 20 años no existía esa demanda, los ambientalistas andaban solitos, ¿verdad?, diciendo, es importante, pero la sociedad no respondía. Sí. Hoy, no había sentido de urgencia. Uno viaja, yo vengo del Congreso ahorita, por ejemplo, 130 de los 160 diputados son distritales, y yo diría que entre sus primeras 3 prioridades está el tema de descontaminar las aguas, por ejemplo, ¿verdad?, porque todos están recibiendo presiones de sus representados. Entonces, creo que estamos en un momento muy importante, muy bueno de empezar a trabajar y empezar a revertir, ¿verdad?,
y hay un buen eco en el gobierno para hacer cosas buenas, diría yo. En Tangente tenemos también como patrocinadores a marcas que nos ayudan en el cuidado de nuestras mascotas. Nosotros todos tenemos mascotas y todos tienen un lugar bien importante en nuestra vida. Entonces, el día de hoy lo que les quiero hablar y recordarles es de 2 medicamentos, Primovendan y Pragma, ambos de la casa Brauer. Son excelentes medicamentos para perros y tienen especialmente para los que sufren de dolencias cardíacas. No se olviden ustedes de preguntarles a su veterinario por estos 2, Primovendan y Pragma de Brauer. Van a ver ustedes que el medicamento que viene en la caja roja y la caja blanca tiene un precio competitivo con otros que hacen similares tareas y el desempeño no sufre, al contrario. Y por favor, pregúntele a su veterinario sobre las ventajas de utilizar Primovendan y Pragma Brauer. Ok, antes de adentrarme en la parte de lo que quieras hacer de prioridades, me gustaría terminar de explorar a Patty en este sentido como la pareja que escogió, cómo se escogieron mutuamente, porque es alguien que te amplifica y te complementa, pero también te amplifica, porque o sea, tienen la preocupación central también de su profesión y lo que han hecho alrededor del ambiente también, que es Andreas Lenov, que ya fue ministro de Ambiente, fugazmente. Fugazmente. Pero en un periodo bien crítico de este país, que era muy simbólico lo que había que hacer en esos 4 meses. ¿Cómo se da la relación con Andreas? O sea, ¿y qué tan importante es al final de cuentas que tengan esta preocupación que me consta además que se la han llegado a transmitir a las hijas, ¿no? Sí, se vuelve una cuestión de familia. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, conocí a mi esposo, yo siendo estudiante de biología de la San Carlos. Mi asesor de tesis me invitó a su cumpleaños y resulta que mi asesor de tesis, que es otro gran ambientalista, ¿Se puede saber qué? Oscar Núñez. Sí. Oscar Núñez, que fue director de Defensores de la Naturaleza más de 25 años, me invitó a su cumpleaños y también él había invitado a su cumpleaños a su jefe, porque mi ahora esposo Andreas era el director de Defensores de la Naturaleza. Entonces ahí en ese cumpleaños fue donde hicimos clic. Y mi esposo realmente es un alma buena que no es capaz de botar un solo árbol, ¿verdad? Por eso en la casa estamos así con los árboles casi ya encima. Lo lleva en el alma, lo lleva en el corazón. Él es arquitecto, pero realmente quería dedicarse a la conservación de la naturaleza y a eso le ha dedicado su vida. Fue fundador del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Ese lo creó el presidente Vinicio Cerezo. Y dijo, bueno, ¿quién puede? Aquí está este arquitecto ambientalista de 28 años. Este patojo. Sí, este patojo de 28 años. Y yo recuerdo que cuenta historias tan lindas como un norteamericano que estaba interesadísimo en la naturaleza y le dijo, bueno, arquitecto, si usted va a fundar el CONAP, aquí tiene un cheque por $25,000. Así. El CONAP ni existía, no tenía cuenta bancaria, no era institución. Lo hago a su nombre. Sí, lo hizo a su nombre. Y así se empezó a armar el primer Consejo Nacional de Áreas Protegidas un año después. Desde ahí, con otro grupo de ambientalistas muy apasionados, que son los que han abierto brecha en Guatemala, diseñaron en una reunión la Reserva de Biosfera Maya, porque empezaron a analizar cómo el bosque, la frontera agrícola iba avanzando, y vieron cómo había una franja verde maravillosa arriba del paralelo 1710, desde la frontera con México en el oeste hasta la frontera con Izabal, y dijeron, protejamos esa parte. Y entonces al año siguiente declararon la Reserva de Biosfera Maya, y él cuenta cómo llegó a Petén, también con una donación privada, ¿verdad? Y le dijeron, miren, están sacando madera preciosa allá en el norte, y allá están sacando no sé qué más cosas, y se están robando artefactos arqueológicos, y no tenía ni cómo moverse, ¿verdad? Entonces le habían hecho una donación de 5 Toyotas, pick-ups Toyotas, y se encontró con otros muchachitos ahí también que se acaban de graduar de la San Carlos, ahí en Petén, y les dijo, ¿quién de ustedes sabe manejar? Y entonces dijo, yo no, y el otro, eso sí, y le dio las llaves, aquí tenés, váyanse a decomisarla, vayan a ver quién está tirando esa madera ilegalmente, porque esto ya es una reserva de Biosfera Maya, ¿verdad? Y eso me lo contó un amigo muy querido ahora, Román Carrera,
que ha hecho una carrera como ambientalista, ya es director latinoamericano hoy, es petenero, director latinoamericano de Rainforest Alliance, y dice, yo agarré las llaves porque quería hacer algo, pero yo no sabía manejar. Y así fue. Entonces son historias muy lindas de cómo hubieron guatemaltecos visionarios en aquel momento, sí, de pioneros, y si eso no se hubiera hecho, ¿verdad? Hoy no tendríamos eso. Y bueno, nos llevamos muy bien, nos complementamos mucho, y la verdad es que tengo un asesor gratuito, apasionado de corazón, 24 horas ahí disponible. Y bueno, esa es un poquito nuestra historia. Sí. Debe ser para él bien intenso verte ahora de ministra, después de que él tuvo un paso que él sabía que iba a ser fugaz, porque, o sea, es, para los que no recuerdan, Andreas toma el ministerio en el momento de la renuncia de Otto Pérez y el momento en que asume Alejandro Maldonado ese interinato de 4 meses. 5 meses, 5 sí. meses. Y verte ahora, ahí debe ser muy intenso para él, ¿o no? Hay una reflexión que hayan conversado al respecto de... Bueno, la verdad es que él es una... Yo siempre le he dicho, vamos a cumplir 30 años de casados ahora, y siempre le he dicho que si existiera un concurso mundial de mejores esposos, él lo ganaría por 10, ¿verdad? Ah, qué bien. Sí, no es nada machista. Y bueno, yo lo apoyé bastante cuando a él le tocó ser ministro. Yo renuncié a mi trabajo para evitar un potencial conflicto de interés, porque a mí me tocaba trabajar con el Ministerio de Ambiente desde la esquina que estaba ocupando en ese momento. Renuncié para evitar el conflicto y me dediqué a apoyarlo desde la sombra, pues, con lo que podía. Y entonces él ahora está totalmente también entregado e ilusionado y cansado junto a mí, porque se cansa cuando yo llego y me escucha, y él se preocupa también y se cansa, entonces nos cansamos juntos y nos apoyamos juntos. Otra cosa que te tengo que preguntar obligado es Semilla. Ahora parece como una, no sé si decirle una muy buena idea, ¿verdad? Pero o sea, parece todo tan natural. Tal vez hemos normalizado, aunque a algunos nos cuesta más, el triunfo de Semilla. O sea, sabíamos que sí abría esta ventana de oportunidad, pero la claridad de ideas y la voluntad de hacer un partido político, yo creo que no hemos logrado transmitir lo importante y lo difícil que fue. Y además a mí me consta que una de las personas clave, por muchas cosas, desde aportar recursos, que es necesario aportarlos porque alguien los tiene que poner, confiar en el proyecto con ese salto, ese vacío, y además dedicarse a hacer el partido. Pocas personas tienen la importancia y el peso que tú tuviste. Sí, pero no hay que olvidar que lo hice como mujer privilegiada de clase media, casada con una persona que tiene un empleo permanente ya desde hace mucho tiempo, y que entonces pudimos llegar a un arreglo, decir, bueno, yo me dedico a construir un partido porque el país necesita un partido diferente e independiente de financistas que venga a representar ese sentimiento tan olvidado que tenía la gente de lo que es la representación política en los espacios de poder. Entonces, no es que yo sea la gran cosa, sino creo que en buena medida tiene que ver con que yo en ese momento fui una mujer privilegiada que pudo dedicarse a tiempo completo. La gran mayoría de la gente que lo hizo también empezaba a hacer trabajaba hasta las 6, 7 de la noche y después le dedicaba el tiempo a hacer partido. Esa gente es mucho más heroica, ¿verdad? Pero yo no cambiaría esos 6, 7 años por nada del mundo. Fui la primera secretaria nacional de organización desde la Junta Directiva Provisional. Y fue muy interesante porque dijimos, bueno, cuando decidimos hacer un partido para jugar con las reglas, ¿verdad?, del juego, dijimos, hay que cambiar Guatemala, lo vamos a hacer con las reglas que hay. Armemos un partido democrático, representativo, que recoja el sentir de la gente, que venga a transformar Guatemala, que dé la batalla en contra de las mafias. Y luego vimos la ley electoral y decía, para armar un partido hay que tener estructura legal en 12 departamentos y 50 municipios. Sí, 4 municipios ¿por dónde empezamos? Y yo estaba rodeada de jovencitos y les dije, les voy a poner una locura acá en la mesa. ¿Qué les parece si nos vamos a San Marcos y a Xela y empezamos a hablar con gente que nos diga quiénes aman a Guatemala, están dedicados a hacer trabajo de bien común en sus municipios, en sus departamentos, y no están vinculados con ningún partido corrupto? Y entonces que nos den la pista de con quién ir hablando. Y así empezamos, ¿verdad? Sin conocer a la gente. Y le decíamos, miren, nos han dicho que usted es un gran luchador aquí en San Marcos. No querría. Y un partido, bueno,
Me da miedo. Eso, no, hombre, esto es diferente, atrévase. Y entonces empezamos a platicar y generando confianza. Y bueno, lo demás es historia, pero es una historia que va a haber que escribir, porque fue un partido con mucha humildad, capaz de despertar, ¿verdad?, entre los guatemaltecos el año pasado, el sentimiento de que las mafias no nos habían ganado y que sí era posible salir de ellas y empezar a rescatar los espacios de poder público. Es muy importante para el apoyo de sus operaciones de recursos humanos y contratación de talento. Recuerde que Transdoc es la feria permanente del empleo. ¿Cómo funciona Transdoc? Ustedes visitan transdoc.com o le escriben a contáctenos @transdoc.com y se van a enterar ustedes de los planes que hay de contratación del servicio mensual. Y mediante eso, ustedes van a poder acceder a la base de datos gigantesca que tiene bien clasificada Transdoc, en las cuales ustedes pueden desagregar de acuerdo a qué tipo de personal están buscando. Así que es verdaderamente darle un boost a un impulso a sus aplicaciones de reclutamiento y de manejo del talento y del recurso humano. Entonces, no se olviden ustedes, transdoc.com o contáctenos @transdoc.com. Y ustedes en esa manera van a poder acceder a la base de datos, al talento clasificado, y van a poder tener un talento más eficientemente contratado en su empresa. Hace sentido, transdoc.com. Pero en medio de otras cosas que vale la pena contar, o sea, eso que estabas diciendo, de hay que hacerlo en 50 municipios, 12 departamentos, lleva un tema de logística, de recursos y en las condiciones en las que se hace, que es muy difícil. Y yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, de que el proceso de fundación de semilla no es perfecto y debe tener algunos que se pasaron de listo, como este caso que lo han usado como para persecución política de ustedes. Pero lo que voy con eso es, yo estoy seguro que este es el partido que se ha hecho de la forma más limpia y apegada a la ley. Vaya, pero es el único, el único que ha sido perseguido. Entonces te quería preguntar, sobre todo porque está bien, mujer privilegiada, de clase media, con esposo con empleo estable, pero ahí hay pestañas quemadas, hay sangre, sudor y lágrimas. Tú habías sido un equipo, pero como dijiste, o sea, tú tenías a cargo la organización del partido. ¿Qué sentimiento te creó a ti ver que no solo se hace, se funda en esas condiciones, se gana con esas reglas de juego y con todo volteado, y encima ustedes son los únicos perseguidos de la forma como lo están siendo, habiéndolo hecho de la forma más legal posible? ¿Qué se siente, Pati? Bueno, yo quisiera decir que hay muchos... No me vas a hacer llorar aquí, porque la verdad es que tengo 2 hijas maravillosas, pero yo quiero creer también que Semilla es uno de mis grandes hijos, mío y de muchas personas bellas más. Hay muchas historias lindas. Cuando ganamos en la segunda vuelta, estábamos todos en uno de los hotelitos más baratos de Guatemala, reunidos viendo los resultados con Bernardo Arévalo, el ahora presidente, y no lo podíamos creer. Y cuando él subió al escenario a agradecer y a dar su discurso, hizo algo que es significativo de la claridad que tenemos como partido, del rol que necesita jugar los buenos políticos para conducir este país al cambio. Y es que lo primero que hizo fue agarró su solapa, agarró su plantita de semilla y se la quitó. Y dijo, yo ya no soy Semilla, yo soy el presidente de todos los guatemaltecos. Ese fue un momento impresionante, ¿verdad? Muy impresionante. Vivimos muchos momentos duros y eso nos cohesionó mucho también, porque siempre hemos tenido claro que el tema no era Semilla, el tema era un proyecto que le posibilitara a los guatemaltecos empezar a salir de este régimen de corrupción, de exclusión, de impunidad, y empezar a caminar por una senda diferente. Siempre dijimos que esperábamos que se formaran otros partidos sanos, democráticos, independientes. Y no ha habido. Es que no es fácil. En la orilla. Por eso, no yo pienso, fácil. por ejemplo, en Celeste. O sea, Celeste siempre fue un proyecto que para mí, digamos, es una crítica en sí misma a Semilla, que Semilla tal vez debe haber sido como capaz de poder tener esos buenos cuadros. Por el momento en que ellos van, parece que
obvio, el terreno de juego también ha cambiado y la hostilidad es mayor a ese tipo de... Claro. Digamos que Semilla se coló así por el ojo de la aguja. Para ellos es más difícil. Pero también parece que no hubo una absorción completa de las lecciones que ustedes dejaron de un proceso donde tenían también una tasa de rechazo de las firmas de 80% porque no tenían redes clientelares de firmas, ni se robaban bases de datos, etcétera. Entonces, debe ser frustrante, pero a la vez nos tiene que abrir los ojos más de lo importante que es que este proyecto no sea derrotado por quienes lo quieren derrotar de la forma como lo quieren derrotar. Totalmente. Yo creo que hay que seguir cultivando esa correlación de fuerzas positiva que tenemos ahora. Hay que rescatar tantas instituciones, empezando por el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que después de la segunda vuelta dijo, bueno, le damos y respaldamos la democracia y estamos viendo las consecuencias de persecución terrible. Tenemos que armar un sistema de partidos políticos diferente porque es ahí donde nacen todos los tentáculos que se meten a todos los espacios de poder, y tenés razón, Semilla se coló por un hoyito, porque nunca pensaron que un grupo de personas, clase medieras, intelectuales, sin padrinazgos políticos, ¿verdad? Porque todo el mundo cuando íbamos a los pueblos nos decían, pues qué bonito hablan y qué chilero esa Guatemala que ustedes pintan, pero ¿quién está arriba de ustedes? Sí. ¿Y quién está detrás de ustedes? ¿Y quién los financia? ¿Quién es el gallo? ¿Quién? No entendemos. Entonces, por eso nos dejaron pasar. Y creo que sí, ahorita va a ser muy difícil que dejen pasar a otro si dejamos que tomen control del tribunal. Pero en esa, digamos, ahorita estamos evidentemente en una batalla, un pulso cotidiano permanente, 7/24, 24/7, de pelearnos los espacios de poder con las mafias, no solo nosotros, el pueblo entero. ¿Tenés pensadas, digamos, iba a decir 3 porque es el sesgo que uno tiene de 1, 2, 3, pero digamos tenés idea de algunas reformas prioritarias para que precisamente haya más proyectos? Claro, hay un tema de cooptación de las instituciones, quién toma las decisiones y después cómo administra esas reglas de juego, pero 3 reformas que dirías, esto ayudaría a que haya mejores partidos en Guatemala. Evidentemente la ley de electoral y de partidos políticos. ¿En qué? ¿Pero qué le cambiarías, digamos así, como con la experiencia de haber hecho? Tiene que ser mucho más democrática. Tiene que ser un proceso, digamos, esto de estar teniendo que juntar firmas se volvió una maquila. O sea, a nosotros nos llegaron a ofrecer firmas, nos llegaron a ofrecer bases de datos. De hecho, nos llegaron a ofrecer un partido. Cuando vieron que probablemente no nos iba a dar tiempo, nosotros estábamos viendo qué hacíamos porque nos rechazaban 9 de cada 10 firmas. Y bueno, nos pidieron una cita, nos fuimos a juntar con esta gente y lo que nos puso sobre la mesa fue un partido. Y nosotros solo nos mirábamos así con Samuel, ¿verdad? Decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué verdad? Mucho más democrático, que no dependa de plata. Eso quiere decir que no dependa de tantas firmas porque en los plazos que hay no es posible levantar, ¿verdad? Esas firmas es posible porque nosotros lo hicimos, pero realmente es muy desgastante. El secretario general tiene que tener mucho menos poder. El poder dentro del partido tiene que estar mucho más distribuido entre los liderazgos territoriales también. ¿Tienen que seguir siendo nacionales y territoriales los partidos? ¿O yo creo que somos un partido. Otro tipo de proyectos más? Fíjate que no he estudiado muy bien eso, para serte sincera. Creo que somos un país demasiado pequeño para tener partidos regionales, pero por eso mismo es importante que los partidos nacionales distribuyan mejor el poder entre los departamentos, porque lo que hay es como tenemos una cultura política caudillista, ¿verdad? Todo se decide por el gran caudillo, que además es el gran financista, que además es el dueño del partido, que además todas las decisiones las toma en la capital. Entonces, ese modelo partidario tiene que cambiar muchísimo también. Pero además de eso, la ley de compras y contrataciones, porque la gente que entra por los partidos controla mucho de los procesos de compras y contrataciones que estamos viendo ahorita en muchas de las direcciones de compras y contrataciones en el Ejecutivo, y el tema del servicio civil, que ha sido pervertido por las propias personas que a través de los partidos han llegado a ocupar espacios de poder. Yo me estoy encontrando un Ministerio de Ambiente que tiene botín político, una misión probablemente no podría ser más grande, porque es la misión de recuperar y cuidar todo el ambiente natural, todo,
Y era visto como un bolsón de plazas, nada más. Y es de este tamaño y la mitad son 0.29. Claro. O sea, consultores Claro. que no pueden firmar, no pueden representar, no pueden autorizar. ¿Verdad? Claro. Entonces sí, hay mucha reforma estructural que hacer, pero lo sabíamos desde un principio, ¿verdad? Que había que rescatar el poder público, había que al mismo tiempo reconstruir las instituciones que están hechas polvo y al mismo tiempo responderle a la población. Y en esas estamos, no nos quejamos. Antes de entrarme en los últimos, qué sé yo, tal vez si agarro desde la transición, estaríamos hablando últimos 10 meses de tu vida. Segeplan, pasaste por Segeplan en el gobierno de Berché, 2006 2004 a 2008. 2004 2008 el gobierno, pero Segeplan 2006, 2008. 2006 2008. Antes de eso, Era secretaria técnica del Gabinete Social dentro de Segeplan. sí pues. Ajá. Digamos, ese espacio que ustedes tienen, cuando digo ustedes, pienso como en un grupo de afinidad en el gobierno de Berché, es a través del liderazgo del vicepresidente en ese momento, Eduardo Stein, ¿verdad? Correcto. ¿Nos puedes contar un poco de esa época? Y si quieres le pones énfasis. Me gustaría Segeplan, pero realmente cómo se vivió ese momento, digamos. Y alrededor de... Era muy interesante los cuadros que habían alrededor, digamos, llevados por Eduardo Stein en ese momento al aparato público. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que el presidente Berché, a quien estimo y respeto, tuvo a bien hacer una muy buena mancuerna con el vicepresidente Stein, porque se complementaban mucho, ¿verdad? Y Eduardo Stein, que no se esperaba esa invitación, pues empezó a armar equipo pocos días antes, ¿verdad? Que le ofrecieran esto para empezar a hacer campaña. Por un conocido común me recomendó con él. Y debo decir que me llamó, me invitó, le dije que sí, de una vez, para ir con él a la vicepresidencia, pero ya habiendo ganado las elecciones, pues yo le llevé la agenda durante toda la campaña y habiendo ganado las elecciones, yo la verdad es que me veía más como un cuadro técnico. Y Hugo Beteta, con quien había trabajado mucho, que estaba al frente de la Segeplan, me jaló. Futuro embajador de Guatemala. Me jaló a la Secretaría de Planificación. Sí, entonces cuando él salió a Finanzas, a él lo jalaron al Ministerio de Finanzas con la crisis del Bancafé. Entonces el vicepresidente me pidió asumir la Segeplan y así fue como sucedió ese cuento. Sí, ¿y qué tal? O sea, porque ahorita uno los mira y está Carlos Mendoza, pero está Karin Slowing, que pasó por Segeplan ahora en el Infom. Estuviste tú, parece como que ese es un expertise de Semilla, tener a la Secretaría General de Planificación. Sí. ¿Qué tal ese paso, digamos? ¿Crees que sí te permite una perspectiva distinta para conocer el aparato público? Totalmente. En Segeplan se conocen las entrañas del Estado. Se aprende que la planificación es muy débil y que está desvinculada del presupuesto. En el gobierno de Arzú, que era un gobierno que no creía mucho en el Estado, a pesar de que era un gran estadista, él creía sobre todo en el mercado. Hizo una reforma a la ley del organismo ejecutivo que fue muy mala, que nos tiene de hecho un poco como estamos. Pero el tema de las plazas, por ejemplo. hizo ¿verdad? algo en particular que no mucha gente conoce. Y es que desvinculó la planificación del Estado del presupuesto. Entonces uno puede hacer miles de planes, pero no está vinculado al presupuesto. ¿Con qué? Exacto. Entonces son dos procesos diferentes que hay que volver a vincular. Yo no lo podía creer cuando lo entendí en la Segeplan. Sí, que te lo ponen de abajo para arriba, de arriba para abajo. Sí, no, o sea, ¿verdad? Y es el propio Congreso, de hecho, quien puede rehacer el presupuesto. Eso también es una anomalía solo de Guatemala. En otros países más avanzados institucional y políticamente, el Congreso aprueba o imprueba lo que el Ejecutivo le envía, porque no el le mete la experto mano, en política claro. pública y en saber dónde tiene que ver son los congresos. Pero sí fue una experiencia muy, muy eleccionadora y hoy ya vemos tres, sí, con Karin Slowing, que está al frente del Infom ahora. Tenemos una alianza estratégica para trabajar de la mano con los alcaldes municipales. Bueno, ya saben ustedes, nosotros creemos aquí en el uso de hepatoprotectores cuando uno va a tomar 1, 2, 3 traguitos, y el que nosotros recomendamos es Parismart de la casa Himalaya. Son productos herbales con las mejores materias primas confeccionados. Usted se toma Parismart con la primera media hora, puede ser con el primer trago.
Y básicamente lo que va a tener usted es su hígado protegido de los efectos del alcohol y al día siguiente una recuperación mucho más fácil si lo hizo. Entonces, es disciplina, es pasar a Super 24, comprarla, tener ahí bastantes para que el día que la necesite no le haga falta. Se toma su Pari Smart y hágame caso, le va a ir bastante bien si usted lo utiliza. El hígado no sabe hablar, pero lo agradece. Ahora sí nos vamos a adentrar. Obviamente, no me tienes que decir si sí o si no, pero el triunfo fue inesperado. Tú ibas para el Congreso, ibas a representar el Estado Nacional. Gana Arévalo. Inmediatamente pensamos, no le demos vueltas, la ministra de Ambiente es Patty Orantes. Y no, el presidente decide, no me voy a llevar a ningún otro cuadro del Congreso, excepto Jonathan Mencos. Es un criterio, pero es un criterio arbitrario. O sea, es un criterio que no tenía por qué estar escrito en piedra. Yo te conozco y sé que sos disciplinada y sé que lo tomaste de la forma como había que tomarlo. Y por supuesto que ibas a hacer un trabajo y estabas preparada para hacerlo en el Congreso. Pero, ¿qué se sintió, digamos, que al final del tiempo terminara dando la razón y regresar a lo que muchos miramos natural y era Patty Orantes, ministra de Ambiente? ¿Cómo lo viste? Bueno, yo no hablaría de darle la razón al presidente porque la verdad es que nunca lo conversamos. ¿Nunca lo conversaron? No, lo conversamos en términos muy generales, pero había consenso en el sentido de que había que respetar la voluntad de la gente. A mí el partido me nominó a través de un proceso democrático interno para representarlo en el Congreso, a través del Estado Nacional. Yo hice una campaña muy sentida de que iba a llevar la voz de la naturaleza al Congreso. Uh-huh. Teníamos una cohesión muy fuerte, digo teníamos porque ya no soy parte de la bancada, pero uh-huh. Fuimos construyendo un proceso de cohesión en la bancada muy fuerte, tuvimos 3-4 meses de preparación y yo me metí en el cassette del Congreso respetando la voluntad popular. Teníamos inclusive tenemos, ¿verdad? Entre la bancada y el gobierno hay enlaces entre diputados que manejan ciertos temas y los ministerios. Yo era el enlace con el Ministerio de Ambiente, teníamos reuniones periódicas con la exministra y estábamos, pues teníamos un trabajo cotidiano muy bueno, se dio lo que se dio y entonces tal vez sí era un poquito más natural. Pero desde un principio yo diría que la línea fue siempre respetar porque también había un tema de canas, digo yo, ¿verdad? El presidente siempre me dijo, necesitamos tus canas en el Congreso. Ve a poner orden en esa guardería. No, simplemente es una buena loncheras, combinación. Patty, pero buena combinación, porque a mí me fascina trabajar con diputados jóvenes, tienen una energía que probablemente yo ya no tengo igual. Tienen mucha creatividad, mucha chispa y creo que eso es lo que se necesita, hacer esos mixes entre hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, entre diferentes experiencias de vida. Y la verdad es que es una bancada que yo me quito el sombrero, la respeto, la extraño, uh-huh. La admiro. No, me dolió dejarla. Okay. Sin embargo, esto es como... o sea, cuando me decís yo soñaba con trabajar en lo público, ambientalista, esta era una cosa que era un objetivo de vida, sin duda. Querías llegar a ser ministra, ¿no? Fíjate que no, la verdad, te soy sincera. Yo, sincera, digamos, sí, sincera en el sentido de que mi proyecto es transformar Guatemala y siempre lo dije. Uh-huh. Lo voy a hacer desde cualquier espacio donde pueda servir mejor. Fui secretaria nacional de organización de Semilla, estuve en el Comité Ejecutivo Nacional 2 veces, luego me pidieron que apoyara al partido en la Metro, fui secretaria de Plan de Gobierno, voy a estar donde se necesite. Si tengo que renunciar por cualquier cosa para irme a San Quintín, porque eso va a ayudar a mejorar Guatemala de alguna manera, lo voy a hacer. Bueno, entonces, pero ahora estás en el Ministerio de Ambiente. Prioridades. O sea, te quiero preguntar, ¿cuáles son las prioridades para enfocar no solo la institución, sino también, al final de cuentas, afectar la gobernanza de los recursos naturales en este país? Tienes, digamos, como ventana política, 2 años. Y como la gestión, les quedan 3 años y 9 meses. Por ahí. Prioridades, Patty, ¿cuáles son tus prioridades? Nos comunicas tu visión de lo que hay que hacer. A mí me gustó mucho una entrevista que le diste a Luis Felipe Valenzuela en la primera hora.
el concepto de impunidad ambiental. Creo que alrededor de eso se puede hacer un marketing realmente. Pero me gustaría que nos contaras tú, ¿cuál es la visión? ¿Qué vas a hacer con el ministerio? Sí, yo creo que primero es bien importante explicar qué es el Ministerio de Ambiente, cómo fue diseñado, porque en su momento se pensó y se diseñó y se creó, y así está en ley, un ministerio que hace las políticas públicas ambientales, que hace las regulaciones y las normas, que gestiona las licencias ambientales. Pero en el año 2000, cuando se creó, se pensaba completar todo el sistema de gestión pública ambiental debajo del ministerio con un Instituto Nacional de Bosques, un Instituto Nacional de Aguas, un Instituto de Biodiversidad, ¿verdad? Y áreas protegidas. Y entonces era como todo el sistema, y el ministerio pues tenía a estos institutos como los ejecutores, ¿verdad? Eso nunca llegó a hacerse realidad. Entonces hoy tenemos un ministerio que no toca tierra, que no tiene presupuesto de inversión, y que para cumplir su mandato, que es gigantesco, tiene muy pocas herramientas. Entonces, primero tenemos que cambiar la ley de medio ambiente para darle mucho más otro sentido al ministerio, hacerlo más compatible con su misión tan gigante, 1. 2, ponerle mucho más dientes. 3, probablemente también tener presupuesto de inversión para co-invertir, porque es que si no es bastante difícil. Pero hoy por hoy lo que estamos haciendo y vamos a hacer es trabajar de la mano con un montón de actores que son los que tienen que hacer los cambios concretos. Entonces, prioridades. Primera, porque es tan sentida, es empezar a descontaminar todos los cuerpos de agua. Todos los ríos y lagos están contaminados, todos. Y están contaminados básicamente por falta de tratamiento de aguas residuales de las munis y por basura, no es secreto. Pero el 20 años de atraso de esa agenda. Solo de la pues saneamiento, más la de aguas. Todavía, en términos de regulación del ministerio, pero el Código Municipal dice, el Código Municipal es de 1900, creo que es de la época un poco antes de los acuerdos de paz. Sí. El Código Municipal lo que establece es que el alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales es un servicio, obligación de los alcaldes municipales. Que la recolección, la disposición y tratamiento adecuado de la basura es de los alcaldes. Sí. Entonces, lo que ha habido es un abandono eterno. Han ninguneado ese tema, hay que decirlo así. Yo me reuní en algún momento con un alcalde de la Municipalidad de Guatemala hace 20 y pico de años, cuando estaba trabajando en una esquina como ambientalista, y le dije, alcalde, ese basurero de la zona 3, estoy hablando del año probablemente 1999, el botadero de la zona 3 hay que cerrarlo y hay que empezar a migrar a otra cosa, porque con el crecimiento poblacional que tenemos en la capital, eso ya no es sostenible. Es un foco en medio. Y su respuesta fue, ni me hable de eso, porque esa es mi prioridad número 80, ¿verdad? Y hoy vemos lo que está pasando. Entonces, efectivamente, el ministerio sacó un reglamento para, digamos, que las munis tuvieran normas de mínimos, de máximos contaminantes a los ríos, y decidió no ponerlo en vigencia por 17 años. Entonces los alcaldes se durmieron y hoy política pública después de 1000 diluvios. Hoy el tamaño es de este tamaño, ¿verdad? Y entonces reconocemos que también el municipalismo ha sufrido mucho con este régimen de corrupción, se abandonó y no tienen, digamos, las capacidades institucionales, técnicas, financieras. Sí. Y el gobierno central vamos a trabajar de la mano con los alcaldes. Pero la idea es que ya no paremos, ¿verdad? Tenemos que seguir avanzando, y el liderazgo tiene que ser de los alcaldes, no va a ser del gobierno central. Prioridad número 1. Prioridad número 2 es defender y fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que nos genera agua, nos genera biodiversidad, nos genera clima, nos genera turismo, paisaje natural, medios de vida para tanta gente que vive de ahí, y nunca había estado tan amenazado por el crimen organizado, por el avance de la frontera agrícola, por el avance de monocultivos, por la impunidad ambiental. ¿Qué es impunidad ambiental?
Bueno, es lo mismo que la impunidad en general, ¿verdad? Es cuando toda la legislación ambiental simplemente no se cumple y no pasa nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Entonces, una de las líneas en el ministerio, además de esta segunda, es empezar a combatir esa impunidad con las pocas herramientas que tenemos, empezar a ejercer las multas, empezar a mandar los delitos al ministerio. Son unas multas de nada, son unas multas desfasadas. Las máximas son 100,000 quetzales. Las meto en mis costos. Pero solo las que están vinculadas a estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Yo veo un basurero en la carretera, no puedo multar al alcalde. Sí, o sea, si no está vinculado a un estudio de impacto ambiental, a un instrumento ambiental, la multa no, ¿verdad? Por eso hay que reformar la ley. Entonces, todo el tema y además de reformar la ley, también quisiéramos fortalecer toda la cadena de justicia ambiental, pero eso va a depender de tener a otro fiscal en el Ministerio Público, ¿verdad? Que realmente esté del lado de la ley. Hay otra prioridad que tiene que ver con los bosques y esa nuevamente la tenemos que trabajar de la mano del Ministerio de Agricultura, de la mano del INAV. Ganadería sostenible, hoy por hoy la fuerza más grande que se está comiendo los bosques en Izabal y en Petén, digamos, son algunos monocultivos agrícolas y la ganadería totalmente extensiva. Entonces hay que intensificarla, hay que hacerla más sostenible, hay que meterle tecnología y el sector de la ganadería está muy necesitado. Entonces yo creo que hay una buena oportunidad para hacer eso. Entonces yo creo que en general hay un gran sentido de oportunidad para hacer buenas y grandes cosas. Esas son, yo diría, por el momento, las prioridades. Y otra es hacer, miren, 24 años de vida del ministerio y no tiene reglamentos para normar la calidad del aire. Entonces yo puedo contaminar cualquier cosa y uno puede decir, pero ¿cómo es posible que, ¿verdad?, que este tráiler saque esa cantidad de humo? No hay ni reglamento de máximos emisiones, ni hay instrumental para medirlo. Entonces ahorita tenemos un equipo maravilloso trabajando en los reglamentos de contaminación de aire, de contaminación por ruido, de contaminación de paisaje, porque tenemos una ley donde puedes poner una valla en cualquier lado, ¿verdad? Y matas el paisaje, de contaminación del suelo, y empezando a cotizar para que el ministerio tenga sus laboratorios bien equipados y pueda medir todo ese tipo de contaminación y entonces sí poder empezar a ponerle un alto a ese tipo de cosas, ¿verdad? Los proyectos extractivos y los de generación, ¿cuál va a ser, digamos, en este momento el criterio para otorgamiento de licencias y de operación de estos proyectos? Bueno, yo diría que en el tema de la minería, el rector es el Ministerio de Energía y Minas. Sí. Y ahí tenemos un defecto de fondo porque la ley de minería la tenemos que cambiar. Tiene que haber otra ley de minería, por muchas razones. Una es que tiene que separar, debería de existir una sola ley para la minería no metálica. Todo el material de construcción lleva otra lógica, ¿verdad? Tenemos una industria muy grande vinculada a la construcción y tiene que tener sus normas desligadas de esta complejidad que es la minería metálica. El ministro de Energía y Minas ya lo dijo en un foro de la gremial hace unas semanas y el presidente lo dijo también en un evento de la Cámara de Comercio, que como ejecutivo vamos a buscar una moratoria a nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minería metálica, a unos minerales altamente preciosos. ¿Por qué? Porque la ley actual simplemente no le da al Estado lo que le debería de retribuir. No olvidemos que la Constitución nos dice que esos recursos que están minerometálicos son del pueblo de Guatemala y el Estado solo está para administrarlos. Ahorita los estamos básicamente regalando. Esa es una razón. Otra razón de fondo... No importa cómo lo argumenten, ¿verdad? O sea, lo que estás hablando además es comparativo, es absoluto. Digamos, es en el valor que tienen de por sí o es comparado con las políticas y cómo se pagan a otros estados. Las dos, porque por ejemplo se ha llegado al colmo, bueno, además está la corrupción y antes retrocedo diciendo que ni el Ministerio de Energía y Minas, y lo digo aquí con mucha honestidad porque lo hemos hablado con el ministro de Energía y Minas, ni el Ministerio de Ambiente tenemos la capacidad de entender
de regular, supervisar, monitorear a la industria de minería metálica. Entonces simplemente le tenemos que poner un alto porque no podemos regalar los recursos. No es un mal negocio. Pero ahí y además la corrupción ha caído en, digamos, en cuestiones inauditas como dar licencias que dicen que esta es una licencia para tal metal y otros metales. Ahí cabe cualquier cosa. Sí, entonces lo más sensato para defender los intereses del pueblo de Guatemala y su riqueza es poner un alto hasta que no veamos cuáles van a ser las reglas del juego y si queremos minería metálica en un país que tiene ventajas competitivas tan enormes con su paisaje natural, con el tema del turismo, una fragilidad tan grande con el tema del agua, muchas consideraciones, pero será el pueblo a través de un debate que decida, ¿verdad? En el Congreso. Me quedan 2 preguntas, siento yo, por el tiempo, porque te tengo que liberar de esto, además del calor de nuestro set en esta época. Pero 2 preguntas para ti. Ley de aguas, vienes del Congreso. ¿Le tienes el pulso tomado de alguna forma a esta legislatura, aunque está en sus primeros compases? Y eres ministra de Ambiente. ¿Va a caminar la ley de aguas en Guatemala o no va a caminar durante esta legislatura? Yo creo que sí va a caminar, que sí puede caminar y de hecho me dediqué buena parte de los 3 meses en el Congreso a entender por qué antes no había caminado y a estudiar con respeto y humildad las iniciativas de ley anteriores que no lograron, ¿verdad?, llegar a su final. Y creo que todas ellas tienen elementos importantes y valiosos. Y algunas de las lecciones por las cuales no caminaron fueron porque, digamos, se promovieron desde esquinas de la sociedad específicas. Y lo que se necesita en parte es que la iniciativa de ley surja desde espacios de poder representativos, donde la gente se siente representada, pero que haya un proceso también de discusión autónomo, no financiado por ningún grupo, ¿verdad?, donde la gente realmente sienta que puede vertir sus preocupaciones. Hay muchos mitos, hay muchas leyendas urbanas sobre lo que pasaría. Y es que el tema es que hay una contradicción ahorita muy fuerte entre el mandato de la Constitución, que dice que las aguas son de dominio público, y, a falta de ley de aguas, lo que rige en el Código Civil de 1930 y piquito, que lo que hace es atar a la propiedad de la tierra la propiedad del agua. Entonces, si tú eres propietario de un pedazo de tierra por donde pase ese río, tú puedes hacer lo que quieras con ese río. Si tú tienes un lote y puedes sacar la cantidad de agua que quieras de ese pozo. El concepto de aguas abajo no existe. Sí, exactamente. Entonces sí necesitamos ordenar y fue muy interesante esos 3 meses en el Congreso porque muchos diputados vienen de ser alcaldes. Y los alcaldes nuevamente volvemos a son los responsables de darle agua a su población. Sí. Y dicen, necesitamos que nos ordenen esto porque ya no podemos, ¿verdad? Entonces el país está transitando muy rápido de ser un país de abundante agua a un país de escasez y todos lo están sintiendo y necesitan el apoyo del Estado. Y los diputados están muy conscientes de eso. La última pregunta es libre. Es algo que no habíamos tocado, que para ti sea importante transmitir la idea y que quieras decirle a la audiencia de Tangente que sigue siendo una audiencia modesta comparada con otro tipo de medios, pero es una audiencia muy crítica, muy fiel y que además creo que es un buen espacio para mandar un mensaje que verdaderamente quieras mandar aprovechando ahí lo que quieras y el tiempo que te quieras tardar. ¡Qué lujo! Bueno, ¿qué les podría decir? Creo que lo decía ayer en el Día de la Tierra, que tenemos un desafío realmente gigantesco cuando uno se va a la ley de medio ambiente, ¿verdad? Y dice, bueno, al ministerio le toca cuidar el ambiente, que esté bien, que esté sano. Tenemos como Estado guatemalteco uno de los 10 presupuestos públicos más pequeños del mundo, cuando se le compara con el tamaño de la economía, ¿verdad? Solo el 11% de lo que se produce en Guatemala es público y se convierte en recursos del Estado. Entonces sí hay, digamos, una asimetría muy fuerte y también ya hemos hablado cómo estamos encontrando las instituciones, pero la verdad es que hay un sentido de oportunidad y un compromiso muy fuerte. Yo he ido a encontrar al ministerio
Yo nunca entro a un lugar con desconfianza. A pesar de que se habla mucho de la corrupción que hay adentro de las instituciones públicas, y no lo dudo que lo haya, yo lo que he encontrado hasta ahora son personas a las que han querido sentirse parte de una misión grande, de ser parte de este proceso de rescatar el país, en este caso de ayudar a sanar la naturaleza, que necesitan dirección, que necesitan sentirse parte de un equipo. Y la analogía que utilicé el primer día que llegué al ministerio, que hablé con todos, les dije, miren, aquí tenemos que bajar grasa, dejar de comer azúcar y convertirnos en un músculo chiquito, así como mi brazo, que es un poco chiquito, pero puro músculo, y convertirnos en un gran, pequeño ejército a favor de la naturaleza. Y la gente se ilusionó y ahí vamos paso a paso, decirles que ahí estamos abiertos a la crítica, abiertos a las recomendaciones, abiertos a las denuncias, abiertos a dialogar y hacer nada menos que nuestro mejor esfuerzo. Pati, ha sido un privilegio tenerte aquí en Tangente. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Bueno, terminamos la entrevista del día de hoy. Manténganse en la sintonía de Tangente. Ya saben ustedes el tipo de contenido que hacemos. Síganos apoyando, síganos compartiendo. Y eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.